Entonces, o buenas noches para los que estén en la noche o buenas tardes. Vamos a empezar con este video de medidas de tendencia central. De tendencia central. Las medidas de tendencia central, jóvenes, ya son la media, la mediana y la moda. Estas son las tres medidas de tendencia central. Entonces, cuando hablamos de medida de tendencia central, jóvenes, estamos hablando de que de una serie ordenada de datos, ¿ya? Queremos buscar el valor promedio que se encuentra en la parte central. Se los ordena de mayor a menor y tenemos que encontrar el valor ya que se encuentra en la parte central. Pero esa medida se puede calcular para datos simples, se puede calcular para distribución de frecuencia, o se puede encontrar también o calcular para datos agrupados. Entonces, jóvenes, eso vamos a aprender en esta clase, ¿ya? Ahora, la media, cuando hablamos de media, las tres que vamos a ver ahora, que es para datos simples, para distribución de frecuencia y para datos agrupados, ¿ya? Es para datos, mejor dicho, para la muestra, no, para la muestra, jóvenes. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos sacar media de la muestra, como también podemos sacar media de ¿qué? Media de la población. Y media de la población es mu. Entonces, esto no vamos a trabajar. Lo que vamos a trabajar es esto. ¿Ya? Luego, cuando vemos a la siguiente medida de tendencia central, es la mediana. Bueno, cuando realicemos la mediana, vamos a ver que existen datos para datos simples y para datos agrupados. ¿Correcto? Y la moda también es una tendencia central. Vamos a trabajar de acuerdo al número de observaciones que tenga esa muestra. Y vamos a ver que las repeticiones que hayan, si es una sola cantidad que se repite en la serie ordenada de datos, vamos a ver que se va a llamar unimodal, ¿ya? O si vamos a ver que se repiten dos veces, se va a llamar bimodal. Y así, las veces que se repitan en la serie ordenada, cuántas veces se repitan diferentes números, ¿no es cierto? Entonces, bien, esto también sería para una serie ordenada de datos. Ya en este caso simplemente se calcula así, unimodal, bimodal. ¿Está bien? Bueno, vamos a pasar a resolver ahora los datos simples de la media. Entonces, la media para datos simples es igual a ¿qué? A la sumatoria de todos, desde la primera hasta n veces o la última. Y todo eso dividido entre n. ¿Correcto? Esa sería nuestra fórmula. Entonces, habíamos dicho de que nuestra fórmula para datos simples, ya,
era cuando existía una serie ordenada de datos u observaciones pero pequeñas. Por ejemplo, vamos a hablar de kilogramos de peso vivo de animales de engorde. Vamos a hablar aquí, datos. Vamos a hablar de bovinos de inicio de engorde. ¿Correcto? Y entonces vamos a suponer que de 20 animales tomamos 5 animales y vamos a suponer que el primer animal, ya el primer animal pesó 170 kilogramos. El segundo pesó 150 kilogramos, ya. El tercero pesó 130 kilogramos. El siguiente pesó 160 kilogramos. Y el último pesó 140 kilogramos de peso vivo. Bueno, como estamos viendo, es un número pequeño de observaciones, por lo tanto se trata de datos simples. Y aplicamos la fórmula. Esta fórmula dice que vamos a trabajar con una variable que ya les había explicado en las clases anteriores, que casi siempre se utilizan las últimas letras del abecedario. En este caso, el peso va a representar la X mayúscula y sub I. ¿Ah? Entonces, de todos los pesos de bovinos de engorde, todos, por eso dice sub I, hay que sumar, hay que sumar de todos, desde la primera hasta la última. Repito, ¿qué vamos a hacer aquí con estos datos? Para sacar la medida de aparatos simples de la variable peso todos, ¿ya? Vamos a sumar todos desde el primero hasta el último de estos pesos. Y cuando tengamos esa sumatoria lo vamos a dividir entre n. Eso es lo que nos dice. Por lo tanto, decimos 170 más 150 más 130 más 160 y más 140. Entonces estamos haciendo esto, ¿no? De todos los pesos lo vamos a sumar desde el primero hasta el último. Entonces, cuando lo sumamos, ¿cuánto nos sale? Nos sale 750. 750. Pero dijo la fórmula que hay que dividirlo entre el número de observaciones. ¿Cuántas observaciones hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces dividido entre 5. ¿Ya? Dividido entre 5. Y eso nos va a dar una media de 150 kilogramos. Kilogramos de peso vivo. Entonces la interpretación, jóvenes, la interpretación sería, en promedio, ¿ya? En promedio, estos animales tienen un peso de 150 kilogramos de peso vivo. Eso tendrían que escribir en la interpretación. Sí o sí se tiene que hacer la interpretación y se hace como lo dije en este momento. Bien, señores, en este momento han aprendido ustedes cómo se saca la media para datos simples, ¿no es cierto? De una serie ordenada de datos. Bien, vamos ahora a ver el siguiente, porque el siguiente, ¿qué decía? El siguiente decía para distribución de frecuencia, media de datos simples para distribución de frecuencia. Entonces vamos ahí y vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo, pero esa media para distribución de frecuencia tiene su fórmula. ¿Cuál es su fórmula? Es la misma que la anterior, simplemente que se le aumenta una cosita. A ver, veamos. Media de la muestra es igual a la sumatoria de todas, desde la primera hasta la última, o n veces, ¿de qué? De una determinada variable, todas. Pero aquí está la diferencia, que a esta frecuencia hay que multiplicarle
la frecuencia absoluta, nada más. Entonces, frecuencia absoluta todas por variable todas. Es lo único que cambia, ¿ya? Dividido entre n. ¿Qué es lo que cambió? Lo que cambió simplemente fue esto que aumentamos. Después es la misma fórmula que vimos en datos simples, ¿correcto? Bien, veamos un ejemplo, jóvenes. Veamos un ejemplo. Vamos a suponer, que estamos hablando de kilogramos de peso vivo, ¿no es cierto? De 10 animales. Entonces, peso de 10 animales, ¿no es cierto? ¿Y qué vamos a ir a ver ahí? Ahí vamos a ver que la variable peso tiene categorías. ¿Cuáles son esas categorías? Esas categorías son 60 kilogramos. ¿Y cuántos animales habían? Entonces, ahí estamos viendo que el número de animales o frecuencia absoluto en esa categoría de peso es de 3 animales que solamente habían con 60 kilos. Luego la siguiente categoría es de 61 kilogramos de peso vivo, ¿no es cierto? Que en este caso aquí es la letra X sub I, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cuánto es? 61 kilogramos. ¿Y cuántos animales habían de 61 kilogramos? Uno solo. Luego había la categoría de 62 kilogramos de peso vivo. ¿Y cuántos animales habían? De los 10, habían 2. De 63 animales, de 63, perdón, kilogramos. ¿Cuántos animales habían? Habían 3. Y por último vamos a ver que 64 kilogramos, la categoría de 64 kilogramos, había un solo animal. Si nosotros sumamos esto, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que son los 10 animales, ¿no es cierto?, que hay en total. Perdón. Bien. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver la fórmula. ¿Qué nos está diciendo la fórmula que tenemos que hacer? Nos está diciendo que el número de observaciones o frecuencia, que es esto, se tiene que multiplicar ¿por quién? Por cada categoría. ¿Y cuál es la categoría? 60. Entonces aquí vamos a colocar frecuencia absoluta por cada uno de las variables de peso, todas, y ahí es donde vamos a empezar a trabajar. Bien, entonces 60 por 3 sería, ¿no es cierto? Entonces sería 60, perdón, 3 por 60. ¿Y eso cuánto me va a dar? Eso me va a dar 180. Luego la siguiente categoría, ¿cuánto es? La frecuencia es 1. La frecuencia es 1. Y hay que multiplicar por la categoría. La categoría es 61. Entonces 1 por 61 es igual a 61. La siguiente es 2. La siguiente frecuencia es 2. Habían 2 animales. ¿De cuánto? De 62 kilogramos. Entonces por 62 kilogramos. Y eso me va a dar 124. La siguiente categoría es 3 animales. O sea, habían 3 animales de la categoría 63 kilos. Entonces son 3 por 63 kilogramos. Y eso me va a dar 189. 189. Y por último, la categoría 64 tenía un solo animal. Por lo tanto, sería 1 por 64. Y eso me va a dar 64. Perfecto. Ahí está. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí?
Aquí lo que tenemos que hacer es lo que dice la fórmula. Ya multiplicaste esto por esto, todos, porque subí. Ahora lo tenés que sumar, dice, de todas, desde la primera hasta la última. Ah, ahora lo tenés que sumar todas, desde la primera hasta la última. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahí. Entonces la sumatoria vendría a ser, vendría a ser 618. 618. Perfecto. Y esa sumatoria, ¿qué nos dice la fórmula? Que después que lo sumemos, después que hagamos esa sumatoria de todas, de la primera hasta la última, que lo dividamos entre n. ¿Y cuánto es n? N es el número de observaciones o total de frecuencia. ¿Cuánto es? 10. Entonces, ahí hay que dividirlo entre n, que es 10. Y entonces ahí el resultado me saldrá que es 61.8 kilogramos de peso vivo que tiene esta serie ordenada de datos como promedio. ¿Correcto? Listo. Entonces, chicos, ahí está. Esa sería la forma de calcular la media para distribución de frecuencia. Una vez entendido esto, vamos a pasar a la siguiente. Ahora vamos a ver, ya hemos visto datos simples, ya hemos visto distribución de frecuencia en este momento. Ahora vamos a ver cómo se hace para datos agrupados, ¿correcto? Muy bien, para datos agrupados. Veamos, para datos agrupados, para datos agrupados de la muestra. Veamos ahora. Bien, media para datos agrupados. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí es la fórmula. Y la fórmula es muy parecida a la primera, simplemente que se le cambia un solo dato. Ahora veamos cuál será. Sería media de la muestra es igual a la sumatoria de todas desde la primera hasta la última o n veces. ¿No es cierto? ¿De qué? De una determinada variable, que en este caso estamos viendo, vamos a ver, mejor dicho, la frecuencia absoluta todas. Pero aquí atrás, en vez de utilizar frecuencia absoluta como lo hicimos en la distribución, aquí vamos a utilizar marca de clase, ¿no es cierto? Y esa marca de clase va a multiplicar a las variables, ¿no es cierto? Todas, que son las frecuencias. Y eso todo se tiene que dividir entre el número de observaciones, que es n. Entonces ya tenemos nuestra fórmula. Perfecto. Vamos a ver un ejercicio. Ese ejercicio serían, a ver, la frecuencia cardíaca. Entonces, datos. ¿Qué vamos a ver ahí? Vamos a ver. Datos. Y entonces vamos a ver frecuencia cardíaca de 21 latidos por minuto a 40 latidos por minuto. Entonces, latidos por minuto. ¿Ya? ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo límite real inferior y límite real superior. O sea que estamos formando una escala de frecuencia cuantitativa cerrada. Al ver eso, inmediatamente sabemos que se trata de ¿qué? De marca de clase, que vamos a sacar marca de clase o datos agrupados. Continuemos. De 41 a 60, de 61 a 80, de 81 a 100 y de 101 a 120. Perfecto. Esos serían los datos que estamos viendo que se tratan de frecuencia cardíaca. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, la frecuencia absoluta o cantidad de animales o de personas que tienen esa frecuencia cardíaca en la primera categoría, que sería
esta primera frecuencia cardíaca, que es la primera categoría, que sería de 21 a 40. ¿Cuántos habían? Había una sola observación. Ah, y en la segunda categoría, vamos a ver de que hay 17. 17 personas. Y en la tercera categoría de 61 a 80, habían 38 personas. Y en la cuarta categoría, que es de 81 a 100, ¿habían cuántas? Habían 40 personas. Y en la última categoría, que sería la quinta, de 101 a 120 latidos por minuto, habían solamente 4 personas. Ya. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos acá que si sumamos nosotros el total de personas, se trataban de 100 personas. Perfecto. ¿Y ahora qué tenemos que hacer aquí? Aquí vamos a aplicar ahora la fórmula. ¿Qué decía la fórmula? La fórmula decía que tenés que tener marca de clase, y esa marca de clase de cada una de estas categorías tenés que multiplicarlo por cada uno de las frecuencias absolutas presentadas en cada categoría. ¿Listo? Entonces eso vamos a hacer. Entonces, lo primero es sacar marca de clase. A partir de las categorías de intervalos de clase, vamos a sacar las marcas de clase. Por ejemplo, la primera categoría era de 21 a 40. Entonces, para sacar la marca de clase sería 21 más 40 dividido entre 2 es igual a nuestra marca de clase que estamos buscando. ¿Y cuánto sería? 30.5. Ya tengo mi primera marca de clase. Ajá. Vamos con la segunda categoría de frecuencia cardíaca. Era de 41 a 60. Entonces, para sacar la marca de clase tengo que hacer una media para datos simples. Sería 21 más 60 dividido entre 2, y eso me va a dar ¿cuánto? 50.5. La tercera categoría decía que era de 61 a 80. Por lo tanto, para sacar marca de clase sería 61 más 80 dividido entre 2, y eso me va a dar 70.5 como marca de clase. Y vamos a la siguiente, que sería la cuarta categoría en la escala de frecuencia, que sería de 81 a 100. Y para sacar la marca de clase sería 81 más 100 dividido entre 2, y eso me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 90.5 como marca de clase. Y por último, la quinta categoría era de 101 a 120. Y ahí que ahí vamos a sacar el promedio, que sería 101 más 120 dividido entre 2, y eso me va a dar 110.5. Correcto. Entonces, jóvenes, como ustedes ven, ya tengo la marca de clase. Ya tengo la marca de clase. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer con la marca de clase? Con esa marca de clase la tenemos que multiplicar por cada una del total de las frecuencias. Bien, veamos. La primera marca de clase es 30.5, la siguiente es 50, porque aquí hay marca de clase. 50.5, 70.5, 90.5 y 110.5. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar por la frecuencia absoluta toda. Entonces, marca de clase todas por frecuencia absoluta toda. Bien. La primera frecuencia es 1, entonces sería 30.5 por 1, y eso me va a dar igual a
30.5 nomás. La segunda es 50.5 y la segunda frecuencia es 17 por 17. ¿Y eso cuánto me va a dar? Eso me va a dar un valor de 858.5. 858.5. La tercera es 70.5 por 38. Por 38. Y eso me va a dar 2679. 2600, perdón. 2679. ¿No es cierto? Y no por último, la siguiente sería 90.5. 90.5 por 40. Por 40. Y eso me va a dar 3620. Y por último, ahora sí, sería 110, ¿no es cierto? Por 4, que es la distribución de frecuencia. Por 4, y eso solamente me va a dar 442. Bien. ¿Qué nos dice la fórmula? Ya hemos hecho esto de todas las marcas de clase. Todas las marcas de clase las hemos multiplicado por todas las categorías de frecuencia absoluta. Ahora me dice que tengo que sumar todo eso desde la primera hasta la última. Tengo que sumar todo esto desde la primera hasta la última. Eso me está diciendo la fórmula. Entonces vamos a ver acá. Todas desde la primera hasta la última sumaremos. Y esa sumatoria me va a dar 7630. 7630, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice que después de que hemos hecho la sumatoria todas, tenemos que multiplicar entre n. ¿Y cuánto es n? N es el número de observaciones que estamos viendo, que aquí se tratan de 100 personas. Entonces vamos a dividir entre 100 personas. Y el resultado obviamente me va a dar 76.3 latidos por minuto de estas personas como promedio. Y esa vendría a ser su interpretación. En promedio, en este conjunto de datos, ya para datos agrupados, la medida fue de 76 latidos por minuto. Si bien te sale aquí 76, no nos olvidemos que se trata de latidos. Los latidos no existen en decimales. Entonces se tiene que redondear, no se olviden eso. Hay que aplicar el conocimiento de las variables. Sería 76 latidos por minuto. Si me ponen punto 3 ya están aplazados. Ya está mal esa respuesta. Porque los latidos, vuelvo a repetir, son una variable cuantitativa discreta. Entonces no aceptan números decimales. Bien, jóvenes, con eso hemos terminado todo lo que es medidas de tendencia central para media, como es que habíamos visto aquí. ¿Mm? Hemos hablado de media y hemos visto todo esto. ¿Correcto? Bien, ahora vamos a pasar a ver medidas de tendencia central, pero ya no media, sino vamos a ver ahora la mediana. ¿Correcto? La mediana vamos a ver para datos simples y para datos agrupados. Y vamos ya. Bien. Mediana. Quiero aclarar algo, jóvenes. Si ustedes necesitan medida de tendencia central y no tuvieran la media, entonces para reemplazar la media, si tuviesen la mediana, pueden utilizar la mediana como medida de tendencia central en algún cálculo, ¿ya? Y en algunos también la moda. Bien, entonces hemos dicho que vamos a ver ahora vamos a ver para datos simples. Bien, cuando hablamos de la mediana para datos simples, lo primero que tenemos que hacer es identificar ¿qué cosa? Pues vamos a identificar la fórmula, ¿cierto? La fórmula para datos simples es bien sencilla. Simple y llanamente es mediana es igual a n más 1
sobre 2. ¿Correcto? Esa es la fórmula. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algún ejemplo. Vamos a asumir de que, tenemos una serie ordenada de datos. Eh, Me olvidaba decirles que en datos simples la forma de calcularlo hay de dos. Cuando son, cuando el número de observaciones, cuando n es impar y cuando n es par. En este caso vamos a ver impar. Veamos el ejemplo. Vamos a ver aquí. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de una serie ordenada de datos donde está 41, 40, 36, esto es 40, 36, 32, 26, ¿ya? 21 y 20. A ver, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 observaciones. Es un número impar. Entonces vamos a aplicar la fórmula de acá. ¿Ya? Entonces, aquí es igual a n, ¿cuánto es? Ya lo hemos contado ahorita, son 7. Entonces vamos a poner igual a 7. Pero dice que tenemos que sumarle 1. Entonces, más 1. Ahí está. Y dividirlo entre 2. 7 más 1 es 8. Y abajo se coloca 2. La mitad 4, la mitad 1. ¿Y qué me dice? Que la respuesta es 4. Ah, con este 4 me voy y ubico 1, 2, 3, 4. Entonces me está diciendo de que la mediana se encuentra en esta cuarta posición. Lo puedo haber contado de aquí para acá o de acá para acá. 1, 2, 3, 4. Entonces cayó en la cuarta posición y mi mediana sería de 32. Y se interpreta así, de esa manera también. La mediana en esta serie ordenada de datos para datos impares, ¿ya? Es 32. Y nada más. Ahora veamos la segunda. Acabamos de ver esto. Cuando n es impar. Ahora veamos cuando n es par. Ya, se aplica la misma fórmula, pero vamos a ver otro ejemplo, ¿no es cierto? A ver, ¿qué ejemplo vamos a ver? A ver, un minutito. 20, 24, 20, 24, 33, 24, 33, 39, 45, 51, 45, 51, 75 y 80. Y 80. A ver, veamos cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces estamos viendo que hay un número par. Aplicamos la fórmula. Entonces sería 8. ¿No es cierto? Si bien es 8, entonces aplicamos 8 más 1 dividido entre 2. 8 más 1 es 9. Y 9 dividido entre 2, ¿cuánto me da? Me da 4.5. ¿Qué quiere decir? Que si yo me voy aquí a la serie ordenada de datos y dice que está en la posición 4.5, entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Ah, ¿qué problema? ¿Qué quiere decir esto? Que está entre el 4 y 5. ¿No es cierto? 1, 2, 3, 4 y 5.
y me dijo que era 4.5. ¿Qué quiere decir? Que entonces la mediana está entre estos, entre estos dos. ¿Qué hago? Simple y llanamente saco un promedio de esos dos. Entonces digo 39 más 45 dividido entre 2. ¿Y cuánto me sale eso? Entonces eso me va a salir un promedio de, sería, perdón, a ver, 39 más 45 dividido entre 2. A ver, la calculadora, ¿dónde está? Aquí está la calculadora. Sería 1, 2, 3, 39 más 45 dividido más 45 dividido entre 2 me sale, me salió mal, 39 más 45 igual dividido entre 2 igual, me sale 42. Entonces la mediana para datos pares en este caso vendría a ser 42 y ese sería el procedimiento, nada más. ¿Correcto? Bien, entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que ya hemos visto mediana para datos simples. Ahora vamos a ver mediana para datos agrupados. Ya vimos para datos simples, ahora vamos a ver para datos agrupados. Cuando ya estamos hablando de datos agrupados, jóvenes, ya existe una fórmula. Entonces sería mediana para datos agrupados. Existe una fórmula. Esa fórmula es la siguiente. Esta fórmula, jóvenes, tienen que aprendérselo y el procedimiento porque de aquí para adelante la vamos a utilizar haciendo algunos cambios para calcular otras medidas. ¿Ya? La fórmula sencilla es mediana es igual al límite real inferior. Una cosita que quiero decir acá, jóvenes. Este, este límite real inferior no se refiere al límite real inferior que conocían antes, es otro, así que no se vayan a confundir. Límite real inferior más, abrimos paréntesis, y ahí vamos a colocar n sobre 2 menos frecuencia absoluta acumulada que antecede al que contiene la mediana. Es eso. Y eso dividido entre la frecuencia absoluta que contiene a la mediana. Ahorita les voy a enseñar eso de lo que contiene, no se asusten. Y para finalizar, multiplicado por la amplitud, que también en este caso la amplitud se calcula de manera diferente para la mediana. Bien, esta sería nuestra fórmula, señores. ¿Ya? Esta sería nuestra fórmula. Bien, entonces vamos a ver un ejercicio. Este ejercicio es el siguiente. Bien, aquí vamos a ver que la frecuencia, mejor dicho, la variable edad, es edad en años. ¿Ya?
esa edad en años. Vamos a ver esas categorías de edad en años. De 20 a 24, de 25 a 29, de 30 a 34, de 35 a 39, de 40 a 44, ya, de 45 a 49 y de 50 a 54. Bien, ahí está. ¿Qué vamos a ver ahora? La frecuencia absoluta. ¿Cuántas personas o animales? Ya, en este caso vamos a hablar de individuos, de personas que tienen en un determinado área de salud. Y vamos a ver, ¿cuántas personas habían entre 20 y 24 años? Habían 25 personas. En la siguiente categoría habían 12 personas. En la siguiente habían 14 personas. En la siguiente habían 9 personas. En la siguiente habían 10 personas. En la siguiente habían 12 personas. Y en la última habían 18 personas. Haciendo un total de 100 personas que trabajaban en ese área de salud. Bien. Ya está. Ahora veamos la frecuencia acumulada. ¿Correcto? Frecuencia absoluta acumulada. Bien. Entonces, 25. Ahora, 25 más 12 vienen a ser 37. 37 más 14 vienen a ser igual a 51. Ahora 51 más 9 vendría a ser igual a 60. Ahora 60 más el siguiente que es 10 vendría a ser 70. 70 más 12 vendrían a ser 82. Y por último 82 más 18 vendrían a ser los 100 o las 100 personas. Y acá solamente se pone raya. Perfecto. Entonces, ahí está. ¿Listo? Entonces, esos son los datos que tenemos, jóvenes. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer aquí, jóvenes, es mirar a la fórmula y desarrollar la fórmula de acuerdo a todos estos datos. Lo primero que tenemos que realizar de la fórmula es n sobre 2. Siempre primero esta parte. Y aquí vamos a hacerlo. ¿Cuánto es n sobre 2? N hemos dicho que es 100 personas. Entonces son 100 y dividido entre 2. Por lo tanto me sale 50. Con ese 50 que acabamos de sacar aquí, jóvenes, nos tenemos que ir a la frecuencia acumulada y ver en esta frecuencia acumulada, en esta columna, cuál de estos números iguala o supera al 50. A ver, veamos, 25 no, 37 no, 51 lo pasa. Bueno, no hay uno que lo iguale, pero el primero que lo pasa es el 51. ¿Qué quiere decir? Que esta línea, este intervalo de clase, es el que contiene a la mediana y por lo tanto lo voy a marcar. ¿Ya? Entonces lo voy a marcar. ¿Ya? 51. Ahí está. Ese sería el intervalo de clase que contiene la mediana. ¿Ya? Perfecto. Con eso, ¿qué hacemos? Continuamos con la fórmula. Me dice frecuencia acumulada que antecede al que contiene la mediana. Esta es la frecuencia acumulada, esta columna. Pero me dice que el que contiene es 51, como lo acabamos de ver.
Pero aquí me pide el que antecede al que contiene. El que contiene es el 51 y el que antecede vendría a ser el 30 y el 37. Ah, entonces no nos olvidemos eso, que el que antecede es el 37. ¿Listo? Entonces vamos reemplazando. Vamos reemplazando. N sobre 2 era igual a 50. La frecuencia absoluta acumulada que antecede es el 37. Ajá. Ahora aquí la fórmula aquí abajito me dice frecuencia absoluta que contiene a la mediana. Eso significa esta F. Entonces me voy a la F, que es la frecuencia absoluta, y el que contiene, ¿cuál es? Es el 14. Por lo tanto, reemplazamos ahí con 14. Correcto. Ya llenamos lo que está dentro del paréntesis. Tenemos a n sobre 2 que es 50, a la frecuencia absoluta acumulada que antecede que es el 37 y a la frecuencia absoluta que contiene que es el 14. Bien, ahora tenemos que sacar el límite real inferior y luego la amplitud, pero para eso no solamente calcular límite real inferior, sino también límite real superior. Vamos a ello. Vamos a ello. Aquí es un poquito complicadito, pero lo voy a hacer lo más simple posible para que lo entiendan más rápido. Por ejemplo, límite real inferior se saca es igual al límite real superior que antecede al que contiene la mediana, ¿no es cierto? Más el límite real inferior que contiene a la mediana. Y todo eso dividido entre ¿qué? Entre 2. Ah, entonces reemplazamos. El límite real superior que antecede, límite real superior que antecede al que contiene es el 29. Entonces colocamos acá como 29. Ah, y el límite real inferior que contiene vendría a ser el 30. Ah, entonces fíjense chicos que aquí estoy trabajando lo siguiente. Eso. Y entonces si yo divido esto, vemos que nuestro límite real inferior viene a ser, ¿no es cierto? Viene a ser 29.5. Ahora, ya que estamos en el límite real inferior, calculemos nuestro límite real superior. Y el límite real superior se calcula de la siguiente manera. Es el límite real superior que contiene a la mediana más el límite real inferior, ¿no es cierto?, que supera a la mediana. Y todo eso dividido entre 2. Entonces, ¿cuáles serían? El límite real superior que contiene a la mediana es 34. Ah, entonces colocamos 34. Y el límite real inferior que supera a la mediana es 35. Por lo tanto, lo que nosotros hemos utilizado aquí son estos otros siguientes. Ahí está. Y ese resultado, ¿cuánto saldría? En este caso saldría 34.1. Bien, entonces vamos a reemplazar. Nuestro límite real inferior era 29.5. Perdón, vamos a hacerlo con azul. 29.5. Perfecto.
Ahora solamente nos falta la amplitud. La amplitud es sencilla. Simple y llanamente es amplitud es igual a límite real superior menos límite real inferior. ¿No es cierto? Entonces, 34, perdón, no, aquí está mal, es 34.1, sí, es 34.1, sí, está bien. Bien, entonces, vendría a ser 34.1, que es nuestro límite real superior, menos nuestro límite real inferior, que vendría a ser 29.5. ¿Qué quiere decir? Que esto nos va a dar una diferencia, ¿no es cierto? ¿De cuánto? Nos va a dar una diferencia de, a ver, calculemos. Un segundito, por favor. Treinta y cuatro punto cinco menos 29.5 igual. Son 5. Entonces nos da una diferencia de 5. Quiere decir que aquí es 5. Perfecto. Como ustedes ven aquí, ya hemos reemplazado toda la fórmula, ¿no es cierto? Ya tenemos datos en toda la fórmula. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer, jóvenes? Aquí lo que tenemos que hacer es calcular, pero de la siguiente manera. Y ojo con lo que voy a explicar, ojo con lo que voy a explicar, porque si no utilizan la calculadora científica y lo hacen de la manera en que yo les voy a explicar, no vamos a obtener el resultado y se van a aplazar, jóvenes. Entonces, a ver, veamos. Se toma la calculadora científica y lo primero que vamos a realizar siempre es lo que está dentro del paréntesis. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se abre paréntesis, ¿ya? A ver, lo voy a ir haciendo gráficamente acá. Se abre paréntesis, ¿ya? Y se hace 50 menos 37, cierro el paréntesis y ahí coloco dividido entre la frecuencia absoluta, que en este caso es 14, dividido entre 14. ¿Ah? Y ahora se va siempre primero a multiplicar, por, en este caso, 5, y de último sumar, más 29.5. Y de esa manera tendríamos que obtener el resultado. A ver, veamos, abrimos paréntesis, 50 menos 37, cierro paréntesis, dividido entre 14 por 5 y más 29,5. Así todo corrido. Y coloco igual en la computadora. Y aquí me va a salir esto. Aquí me va a salir así. Me va a salir 239 sobre 7. ¿Y qué hago? En la calculadora hay una tecla que dice S y una flechita así para un lado y para el otro lado, SD. Esa teclita la apretan y el resultado será 34.14. Y ahí está. ¿Y cómo se interpreta esto? Bueno, como todas las medidas de tendencia central. La mediana en este conjunto de observaciones para datos agrupados es de 34.14. Y con eso hemos terminado lo que es mediana para datos agrupados. Bien, chicos. Volvemos atrás y comenzamos a mirar nuestro primer esquema, ¿no? ¿Y qué dice según nuestro esquema? Que ahora nos toca la moda. Y la moda vamos a ver que hay para
para calcularlo de forma unimodal y bimodal. ¿Correcto? Vamos a ello. Entonces, moda. La moda jóvenes, la moda jóvenes es lo que es, pues, ¿no? Pues, ahorita, por ejemplo, yo miro a mis hijos, miro a los jóvenes y ¿cuál es la moda? Pues llevar los pantalones rotos, mientras más abiertos, más sexy, más bonito lo hayan, no sé. Las poleras, las gorras, todo rotas como viejas. Es la moda. Todo el mundo lo hace. Un mayor número de personas lo está usando. Ah, es la moda. Ah, entonces la moda, simple y llanamente, ¿qué viene a ser? ¿Mm? Lo que más se repite, ¿correcto? Lo que más se repite. Entonces, a ver, veamos por ejemplo, veamos un ejemplo, a ver. Vamos a ver un ejemplo para moda unimodal. Ujú. Unimodal. Si nosotros vemos una serie ordenada de datos, y en esa serie ordenada de datos vamos a ver ahorita, por ejemplo, a ver, 20, 23, está ordenada por si acaso ya, 25, 24, 25, perdón, ordenada dijimos, 25, 25, 27, 28. Entonces, si nosotros vemos esta serie ordenada de datos que lo hemos ordenado de menor a mayor, ¿cuál es el número que más se repite ahí, jóvenes? Pues el número que más se repite es el 25. Ah, entonces, la moda es el 25, de forma unimodal. Esta estaría la moda. Bien, entonces es un solo número que se repite en la serie ordenada de datos. Por eso es que la moda es 25 y es unimodal, porque fue uno. Ahora veamos cuándo es bimodal. Bueno, es bimodal, es bimodal, cuando en una serie ordenada de datos no es un solo número el que se repite, son dos. Por ejemplo, a ver, vamos a ver el 2, el 5, el 6, aquí otra vez 6, aquí otra vez 6, que es 7, y aquí vamos a ver el 8, y otra vez 8, y otra vez 8, ¿ya? Y entonces, ¿qué vemos acá? Vemos otra serie ordenada de datos de menor a mayor, donde vemos que ya no es un solo número el que se repite, sino es el 6 y es el 8. Por lo tanto, la moda sería 6 y 8, por lo tanto es bimodal. Y nada más es la moda. Señores, entonces, con esto hemos terminado todo lo que es medidas de tendencia central. Y hemos visto media, hemos visto mediana, hemos visto moda. Para la media hemos visto datos simples, distribución de frecuencia, datos agrupados, datos simples, datos agrupados para la media y por último para la moda de forma unimodal y bimodal. Eso es todo, jóvenes. Que estén bien.